La Secretaría de Cultura, a través de la Coordinación de Vinculación Cultural Comunitaria y Código DF, presentan Vincularte. A partir de este momento, los micrófonos se abren a la cultura urbana. La capital es su cultura. Un espacio tomado por las propuestas artísticas de cada rincón de esta urbe. El intenso movimiento cultural Genera el latido del pulso cultural de la capital. Vincularte. El pulso cultural de la capital. Conduce Andrés Castuera Miche. ¡Comenzamos! Y precisamente hoy tenemos en esta segunda parte del programa a un representante, un digno representante de un género que antiguamente era fundamental para transmitir la historia de boca a boca, y que a pesar de que hoy los medios electrónicos han causado la decadencia de la tradición oral, en algunos rincones de esta capital, como es el caso de Azcapotzalco, todavía hay quienes se dedican a preservar la crónica. Está con nosotros el cronista de Azcapotzalco, Antonio Urdapilleta. Antonio, bienvenido a Vincularte. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, Andrés. Antonio, ¿qué importancia tiene la crónica en nuestros días y en una ciudad con tanta historia como la nuestra? Tiene muchísima importancia, tal y como lo has hecho a lo largo del tiempo. Los cronistas surgen por la necesidad imperiosa que tiene, por un lado, y en un primer término, los gobiernos, por conocer qué es lo que pasa en sus territorios, y por otro, y en este caso presente, las personas. Las personas necesitan saber qué es lo que está ocurriendo en sus comunidades, en sus localidades, y que esto quede registrado. Curiosamente, la historia de México la podemos documentar perfectamente bien hasta los primeros años del siglo XX. Pero después del proceso revolucionario, y específicamente hablando de la Ciudad de México, no tenemos un registro meticuloso de cada una de estas comunidades que hoy conforman la Ciudad de México o el Distrito Federal. Entonces, el cronista juega un papel bastante importante porque él va a ser quien va a trabajar con la comunidad. De hecho, se va a desprender de la misma comunidad en el mejor de los casos, y quien va a recuperar toda esta tradición, toda esta trayectoria histórica, cultural de estas comunidades, y quien va a conservar la memoria. ¿Cuál consideras tú que ha sido el principal enemigo en este mundo de hoy? Las envidias. Las envidias entre muchos cronistas y la falta de apoyo por parte de las diversas administraciones gubernamentales. El Distrito Federal carece terriblemente de un programa de apoyo a la crónica. A ningún nivel se le apoya al cronista para que realice su trabajo. Somos los únicos cronistas en la República Mexicana que tenemos que trabajar gratis, con un título nobiliario, que es por honorario u honorífico, y que lo tenemos que hacer con nuestros propios recursos. Esa es la gran dificultad que tiene la crónica en la Ciudad de México. ¿Cuál es la principal responsabilidad de un cronista de esta ciudad? No fallarle a su gente. Realmente quien le da a uno el nombramiento de cronista es, de entrada, el trabajo que uno realiza y el reconocimiento de la comunidad para la cual uno está trabajando. Porque si la comunidad no reconoce a su cronista, ¿cómo va a poder realizar? Ahora vámonos a Azcapotzalco, y quisiera que nos compartieras, porque relacionando ya con el Día de Muertos, ¿por qué en Azcapotzalco tiene tanta relevancia el Día de Muertos? Hablando a nivel Distrito Federal y fuera de las conmemoraciones oficiales, por ejemplo, esta gran ofrenda que se coloca en el Zócalo, sabemos que el lugar por excelencia para el festejo, la conmemoración de los Días de Muertos es el poblado de Mixquic, o algunas otras comunidades rurales, entre comillas, que se hallan hacia la parte sur. Xochimilco, Milpalta, algo de Tlalpan o Contreras. Pero, ¿qué pasa con el resto de las comunidades, y en este caso Azcapotzalco, que ya desde hace varias décadas fueron comidas
por la gran urbe. Bueno, muchas de ellas, y específicamente Azcapotzalco, pasar a formar parte de la gran ciudad, permitió que algunas de sus comunidades, de sus barrios o poblados, quedasen aislados. Aunque la ciudad estuviese a su alrededor, estos quedaron aislados y se conserva la tradición o sobre los muertos o sobre otras muchas conmemoraciones o celebraciones de corte ideológico, religioso. Y en Azcapotzalco además una ceremonia civil bastante importante que acaba de pasar el 15 de septiembre. Pero bueno, específicamente lo de muertos, además porque en Azcapotzalco, cuya comunidad original, los tepanecas, uno de estos mal llamados 7 tribus nahuatlacas, de las 7 tribus nahuatlacas, no eran nahuatlacas en sí, eran grupos otomíes que tenían otra forma completamente distinta de conmemorar a sus muertos. Y esta conmemoración perduró hasta la llegada de los europeos a las tierras de Azcapotzalco. Va a ser Sebastián de Aparicio, este beato o este personaje que después va a ser subido a los altares con un título de beato, quien se va a avecindar después de haber hecho una gran fortuna en los primeros años de la Nueva España, en Azcapotzalco, y va a conocer precisamente esta tradición de Día de Muertos. ¿En qué deriva todo esto? En que la ofrenda que nosotros hasta el día de hoy ponemos en nuestras casas, aquí en la Ciudad de México y en los alrededores, viene de Azcapotzalco, porque fue el primer lugar donde se puso dicha ofrenda. Azcapotzalco, el Azcapotzalco histórico que nosotros conocemos, que viene desde la época prehispánica, fue fundado por los tepanecas, y los tepanecas fundaron además Tacuba, Chapultepec, Tacubaya, Mixcoac, San Ángel, Coyoacán, Churubusco, Tlalpan, El Ajusco, Coajimalpa, Tultitlán, como pueblos de los tepanecas, pero además comunidades como México Tenochtitlán o México Tlatelolco se asentaron en territorio de Azcapotzalco y surgieron a raíz precisamente de la aceptación de los tepanecas de Azcapotzalco. Actualmente la administración delegacional trae como lema: somos el corazón de la náhuac. Si le preguntaran a sus cronistas, modificarían este lema y sería: somos o Azcapotzalco, el corazón de México. ¿Por qué razón? Porque la Ciudad de México Tenochtitlán surgió a raíz de que el nopal donde se posó el águila nació del corazón de Copil. Copil fue un joven guerrero que le hizo, valga la redundancia, la guerra a los aztecas cuando estos estaban en Chapultepec, y Huitzilopochtli, después de que lo capturaron, ordenó que lo sacrificaran, le arrancaran el corazón y lo enterraran en medio de una laguna, de la Laguna de México. Y de ese corazón nació el nopal. Bueno, ¿qué tiene que ver con Azcapotzalco? Copil era el hijo de la hermana de Huitzilopochtli, la diosa Malinalxóchitl, la cual se dice, por orden del mismo dios, fue abandonada durante la peregrinación y fundó una localidad que se llamó Malinalco, en el lugar donde está Malinalxóchitl. Todo el mundo ha pensado que este Malinalco se encuentra en el Estado de México, cercana a la población de Chalma. Pero ese Malinalco del Estado de México es una fundación matlatzinca. Los aztecas llegaron muchos cientos de años después y establecieron una pequeña guarnición militar y no se mezclaron con los matlatzincas. Entonces, ¿a dónde llegó Malinalxóchitl con sus aztecas? Azcapotzalco. Y por eso esta regresión en el Parque Tezosomoc del Islote, ¿no? Aparte, en Azcapotzalco tenemos el barrio de la Asunción, donde la capilla y la advocación en la época prehispánica estaba dedicada a Malinalxóchitl. Y en la actualidad, todavía en las noches oscuras, entre los callejones y cerradas y debajo de algunos frondosos árboles, se ve la figura y el grito, la voz de la Malinalxóchitl. Así que tú me dirás. Pues ya lo saben. Hay que ir a Azcapotzalco.
Esto fue Vincularte. Una presentación de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. a través de la Coordinación de Vinculación Cultural Comunitaria. Y Código DF, todas las voces en un mismo lugar.